Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada fue asincrónica? Yo les subí una clase que había grabado el año pasado sobre la bibliografía que estamos trabajando. Esa clase era sobre, seguía hablando un poco de la materialidad, pero que bueno, que en realidad la clase era sobre el arte como un lenguaje no solo de manos sucias, hacía referencia. Esperen que tengo más gente para admitir. Así que esto de no solo de manos sucias hacía referencia a no pensar las propuestas de actividades o técnicas o procedimientos que son las formas de hacer arte como algo mágico, ¿no? Como que simplemente por hacer algo artístico ya se está enseñando y se está aprendiendo, ¿no? Sino repensar eso y que realmente ese hacer sea una experiencia de aprendizaje. Lo que decíamos, un poco para recordarles esa clase, es que el material de por sí ya propone, ¿no? Ya motiva, ya nos lleva a la acción. Pero hay que pensar en ese proceso y darle sentido a ese hacer, ¿no? Que no sea simplemente hacer un procedimiento, una técnica, sino que también tenga contenido, tenga sentido, un porqué, para qué se está haciendo eso, que no sea simplemente repetir sin comprender, que el docente pueda decirle al estudiante cuál es la intención de hacer eso, por qué, cuál es el sentido de esa propuesta. Y en eso se relaciona mucho con la consigna, ¿sí? La importancia de ser claros con la consigna que se quiere dar o propuesta de trabajo. Y pensar con anticipación, esto es parte de la planificación, ¿cómo le voy a dar esa consigna? ¿Cómo le voy a manifestar lo que yo quiero que hagan? ¿Cuál es mi intención para realizar esa propuesta? ¿Qué es lo que quiero que logren? ¿Sí? Para darle también sentido en que tenga un desafío esa propuesta, ¿sí? Que tenga algo para resolver, un problema para resolver. Entonces, un poco estoy resumiendo las cosas más importantes de la clase pasada, y a ver si hay algo más. Y bueno, esto de que el docente explique su intención, les cuente cuál es la propuesta, les diga cuál es la consigna, le da un encuadre al estudiante dentro de la clase, un poco para saber, bueno, qué se espera que él haga, ¿no? Y para dónde tiene que ir, ¿sí? Que no es hacer por hacer, o solamente exploración, o solamente experimentación con esa materialidad, ¿sí? Los que vieron la clase, los que estuvieron mirándola, ¿tienen alguna pregunta sobre esos puntos que vimos la clase pasada? ¿Algo que se les haya quedado? Bueno, yo les quería hacer como un recordatorio de eso, porque vamos a partir de estas últimas clases que estuvimos viendo, esto de arte y escuela, de estos supuestos de la educación artística y esta reflexión sobre las formas de dar educación artística. Y lo que vamos a hacer, primero les voy a explicar un trabajo práctico que se los voy a dar a hoy, pero es para hacer con tiempo. Este trabajo práctico va a ser individual, y un poco ya se les había adelantado, ¿sí? Y la idea es poder llevar a la práctica algunos de los conceptos teóricos o didácticos que estuvimos viendo en lo que va del segundo cuatrimestre. Entonces,
antes de pasar a explicarles el trabajo, les voy a mostrar unas imágenes que estaba preparando recién, que se relacionan con esto de los procedimientos. A ver si se comparte. Bueno, ahí se ve, ¿no? Esta producción, si ustedes ven ahí, se ve un pez, ¿no? El dibujo de un pez. Sí. Está realizada en un cuarto grado, cuarto año. ¿Qué contenido a ustedes les parece que podrían haberse enseñado con esta propuesta? Pues esto sería el producto de una clase, ¿no? ¿Qué contenidos te podrían haber enseñado? La Línea, La línea. abstracción. Muy bien, la línea podría ser, vemos diferentes tipos de líneas en lo que es curvas y rectas. Abstracción, ¿por qué pensabas? Porque en sí, por ejemplo, la figuración en sí del pez tiende a ser redonda, y abstracción porque sale de esa forma, la rompemos. Muy bien. Profe, también Hay podría ser textura visual. textura visual también. ¿Se les ocurre algo más? El soporte irregular. El soporte irregular. Perfecto. Bueno, ¿vieron cómo en una misma propuesta puede haber diversidad de contenidos? ¿Esto qué quiere decir? Que a una misma idea que el docente pueda planificar un procedimiento, un modo de hacer, uno le puede poner diferentes contenidos y de hecho se puede usar en diferentes cursos o años, dependiendo del contenido que le ponga a esa propuesta. Enmarcado, dice Natalia, muy bien. Lo que yo quise enseñar en esta clase, mi contenido principal era, ¿sí?, el formato de la obra, el marco de la obra, el límite, y el límite irregular, ¿no? Y cómo la figura que está dentro se adapta al límite, ¿sí? Al límite que tiene la obra. O sea que el dibujo, lo que contiene la obra, se adapta a ese límite, ¿no? Que está en los contenidos de cuarto año, específicamente, a ver, se los leo. Igual yo les develo cuál era mi contenido, pero todo lo que ustedes dijeron estaba bien. Lo que quiero hacerles ver es que puede haber muchos contenidos dentro de una misma propuesta. Yo había trabajado el marco o límite de la obra, el formato irregular, ¿sí? Ese era mi contenido. Y me interesó esto de que no solo trabajar el formato, sino también ver cómo el formato modifica el dibujo, porque me inspira a diferentes cuestiones, ¿no? A diferentes imágenes. El modo de proceder en este caso fue partiendo de una hoja rectangular. ¿Le podés decir a Amor que me apague la tele? Porque me desconcentra. Perdón. Entonces, lo que yo había hecho hacerles hacer a los chicos, a ver si tengo una tijera acá cerca. ¿Ustedes me ven a mí en la imagen también o no? Sí, Sí, profe. Ah, bueno. Lo que les hice partir es de la hoja, les hice recortar los ángulos externos de la hoja en triángulos, ¿no? De la hoja convencional que usan. Y luego, al formato que les quedó, ir pegándole los triángulos que le sacaron en diferentes posiciones para modificar el formato de la hoja, ¿sí? Entonces, el procedimiento que utilicé fue el recortado y la modificación de la hoja, ¿no? Eso para comenzar, ¿no? Y para ver bien claro cuál es el límite irregular. Después de eso, lo que les hice hacer es marcar con una fibra o un lápiz todo el borde de la hoja, el nuevo borde, no el borde anterior, ¿sí?
Y luego sobre ese borde pegar papel, tiritas de papeles. En este caso son papeles con texturas, ¿sí? Por eso también remitía a la textura visual. Pero podría ser, si no tengo papel de color, por ejemplo, podría ser si no tengo papeles con textura, podría ser un papel de color, o simplemente pintarle los bordes, ¿sí? Hacer una línea en los bordes. ¿Por qué eso? Lo que yo quise hacer es remarcar el contenido, decirle, bueno, hoy estamos trabajando sobre los límites de la obra, ¿no? Y que quede en claro cuál era el contenido de la clase. Después que marcaron y tenían el contorno de la obra, lo que tenían que hacer es dibujar un dibujo en base a lo que podían ver en ese formato, un dibujo adaptado al formato. Entonces ese dibujo tenía que ocupar todos los espacios. Y en ese contenido empecé a trabajar también lo que es el espacio plástico y el campo de la imagen, y todos los espacios de la hoja, el arriba, el abajo, la izquierda, la derecha. ¿Por qué? Porque tenía que ocupar todo, sin dejar espacios para el fondo casi, o muy poco fondo, ¿sí? Entonces miren ahí, combiné dos contenidos, el espacio plástico visual y los espacios del espacio plástico visual, es decir, lo de arriba, lo de abajo, lo de la derecha, la izquierda, y cómo completar todo el formato, ¿no? Y al mismo tiempo el límite. A lo que iba con esto es que, según la clase pasada, lo que estuvimos viendo, es que hay diferentes procedimientos, y en este caso, este procedimiento podría ser muy simple, con una hoja y con lápices podría realizar esta actividad, ¿sí? Sin necesitar ni siquiera el papel de color, ¿sí? Si quiero enriquecerlo porque tengo materiales, podría ser pintado con témpera, podría ser utilizando papeles como usé de textura, pero fíjense que además es súper rendidor esto de las texturas porque son apenas unas tiritas en los bordes, ¿sí? Lo que les quería mostrar es un procedimiento que es bastante inusual o creativo, y que no necesita demasiados materiales. En este caso, que los hice remarcar con fibrón negro, podría ser remarcado con lápiz negro también, de color negro. Yo suelo tener varios marcadores negros, que los voy utilizando en las clases, ¿sí? Tengo como una bolsita con marcadores negros que suelo usar en las clases. Es un material que en lo cotidiano suelo tener para compartir, porque lo uso bastante. Les voy a mostrar algunos otros. A ver si puedo pasar. Acá otro, fabuloso. Esos dientes. También, ¿cuál piensan que habrá sido el interés de estos estudiantes al hacer esto? ¿O cuál es el tema de motivación? Después que veamos los trabajos me van a ir diciendo. Y el mundo Porque marino, obviamente supongo. puede ser, por ejemplo, podría ser el fondo marino, podría ser, pero ahora van a Animales aparecer, acuáticos. acá aparece Claro. algo un poco más extraño, ¿no? Pero esto es una tortuga. Aunque no parezca, es una tortuga bastante extraña. También otro tipo de pez. Y esto es un ave, un pájaro con un pato adentro. Algo que les quiero aclarar, que ellos hicieron el formato sin saber lo que iban a hacer dentro de ese formato, ¿sí? La consigna fue después. También esto es interesante de decirlo porque es una forma de dar las consignas, que no sea todo en el mismo momento la consigna, sino que tenga diferentes pasos y diferentes momentos. Primero la clase comenzó con el límite de la obra, hacer el límite de la obra sin pensar en lo que íbamos a dibujar, ni ellos sabían qué era lo que iban a dibujar dentro. Pero esto no es un no saber porque no le quiero revelar mi intención, sino que es
una estrategia docente de no querer revelar la intención para que surja un dibujo más creativo. Porque si yo les digo de antemano que vamos a transformar esos formatos en animales, ellos ya van a pensar en su estereotipo, ¿no? En cambio, si no les revelo esa parte de la consigna y se las digo después, van a surgir trabajos más creativos. Esto es un sapo, un elefante. En realidad, el tema motivador fueron animales fantásticos, ¿sí? Surgió mucho lo del pez porque, bueno, uno vio un pez, el otro vio el pez, vieron cuando uno empieza a ver lo que ve el otro y se empiezan yo no diría copiar, sino a inspirar en el trabajo del otro. Y también porque dio la coincidencia que los formatos que hicieron se parecían mucho a peces, entonces como que dio esa temática, ¿no? Pero bueno, les quería mostrar un modo de procedimiento que con poca materialidad. No necesitamos tantos materiales para realizar esto. De hecho, podríamos suplantar el papel de textura por un papel común, o papel glacé, o de revista, o simplemente pintar el borde, ¿sí? Y después les voy a mostrar otro procedimiento, pero con más materialidad, ¿sí? Acá disponíamos de más cosas para trabajar. En principio, hojas de colores, que no siempre hay. En este caso sí había. Esto es 6º año de primaria. Y es un trabajo, a diferencia del anterior, es un trabajo grupal. Y en un formato diferente. El formato es bien grande, de unos 4 afiches, eran algo así. Lo primero que hicieron fue recortar formas con formato recto, digamos con líneas rectas, y llenar el espacio que tenían para trabajar con esas formas, tratando de que no se toquen una con la otra, ¿sí? Una vez que tuvieron el formato realizado, lo que hicieron fue pegar ese formato sobre una pared, y lo que hicimos es, anteriormente, antes de empezar esta clase, lo que hicimos fue salir al patio, habían talado un árbol, y había muchas ramas tiradas, así que las juntamos y las pusimos sobre una mesa, y con un proyector sin imagen, lo que hicimos fue proyectar la sombra de esas ramas en la pared sobre el formato que ellos habían realizado. Luego de eso, en cada uno, en diferentes espacios, tenían que marcar la sombra, ¿sí? Para eso utilizaron carbonilla o tiza pastel de color blanco en las hojas donde el color era oscuro. Por ejemplo, en el azul, en el verde, en el negro. Y sobre blanco, carbonilla negra, obviamente. Ahí se ve que están trabajando, y también es un trabajo de ponerse de acuerdo, ¿no? En qué lugar trabaja por turnos, dando espacio a cada uno. Es otro tipo de trabajo. Acá está un poco más avanzado. Luego de eso, lo que les propuse es diferenciar lo que sería la figura del fondo. Entonces, tratar de ir pintando los espacios que quedarían en el fondo que no serían ramas. Para eso usamos tiza pastel que teníamos en este. Por eso le digo que tiene más materialidad. Y al mismo tiempo empezar a encontrar formas como que estuviesen asomándose o escondiéndose entre esas ramas. En realidad el tema motivacional era articulación con literatura. Ellos estaban trabajando relatos de misterio en literatura, y la idea que coordinamos con la profesora de la maestra, digamos, era de hacer imágenes que acompañaran sus relatos misteriosos, o sea que ellos pudieran hacer historias a partir de esta imagen. Entonces la idea era esto de
que se vea el dibujo, pero como que está medio escondido, medio misterioso, como que hay algo para descubrir, ¿no? Por eso esta idea de hacer surgir las imágenes detrás de este bosque que nos iba quedando, ¿no? Cada uno realizó su propio personaje en este bosque, en estas formas. Ahí más o menos se ve el trabajo terminado. Después capaz que se les pasa la foto para que lo puedan ampliar, pero ahí van viendo que hay diferentes personajes. Hay otros por allá también en el fondo. Y obviamente esta posibilidad de trabajo en este formato grande y usando todos estos materiales también me lo da la matrícula que tengo en esta escuela, ¿no? Es una escuela rural donde había 9 alumnos, ¿sí? Un sexto grado que se estaba egresando de 9 estudiantes, entonces también me daba la posibilidad esa realidad de explorar mucho más el modo de proceder en el arte, ¿no? Porque tenía mucha facilidad. De hecho, yo llevé las tizas pastel y todo porque les podía compartir y trabajar en perfecta armonía. Acá hay otro detalle de la obra. A partir de esto, ellos construyeron relatos con la profesora de literatura, que no los tengo, lamentablemente, pero fue un trabajo articulado con práctica de lenguaje. Bueno, acá también lo mismo, ¿no? Contenidos. Tenía un videito. Un videito cortito donde se ve cómo están trabajando. Acá era cuando todavía no sabía hacer videos. Removido. Pero bueno, por lo menos refleja el momento. En ese caso, sí, la materialidad fue mucho más abarcativa, mucho más compleja que en el anterior caso, pero en las dos propuestas de procedimientos eran atractivas, ¿no? No más allá de la materialidad. Obviamente que la tiza pastel, al no haberla usado, las carbonillas, al no haberla utilizado nunca, también tenían un grado más de motivación en eso de usar algo que nunca habían utilizado. Contenidos de sexto año podríamos tener un montón en esta propuesta que yo les di. ¿No? Figura de fondo, indicadores espaciales, la superposición, ¿no? De las formas en lo que es indicadores espaciales. Pero mi foco en este trabajo era en modos de conocer. Hay una parte en el diseño de sexto grado que dice iniciarse al pensamiento proyectual en actividades que requieren una mínima planificación previa, plan de trabajo que luego se desarrollará para resolver el problema. Elaborar registros de procesos, cuaderno bitácora, boceto, relevamiento de información, hacer comparaciones, ¿sí? Porque esto que yo les mostré es un proceso de muchas clases. De hecho, se inicia con la tala del árbol de la escuela, ¿no? Es en articulación con la docente de prácticas del lenguaje. Hay un proceso en eso y hay un proyecto que es grupal, ¿no? Entonces, mi idea en esta propuesta era que ellos comiencen a trabajar grupalmente, colectivamente, como si fuese un proyecto artístico, ¿sí? Que juntos iban a llegar a un resultado. El problema a resolver era cómo hacer una imagen que expresara un enigma, ¿no? Un misterio. Algo que diera lugar a investigar, que no lo revele todo de una, que haya que mirar detalladamente, ¿no? Esa era la idea inicial del proyecto, ¿no? Cómo hacer una imagen que tenga misterio y que se relacione después con sus relatos. Entonces, en esto que les mostré, se ven dos formas de procedimientos artísticos, una con menor cantidad de materiales y una con mucha cantidad de materiales.
que es un poco el trabajo que ustedes van a hacer, ¿sí? Buscar, investigar o proponer dos formas de procedimientos que puedan utilizar en el aula, una con muy pocos materiales que no necesiten comprar, y otra que puedan disponer de materialidad, ¿no? Con los materiales que fantasiemos que van a tener esos materiales en la escuela y que los van a poder usar, ¿sí? Bueno, antes de que siga, ¿tienen alguna pregunta de esto que les acabo de mostrar? ¿Algo que no haya quedado claro? De paso también son ideas que les doy para que puedan utilizar en alguna clase. No, profe, en realidad me la respondió usted mientras estaba hablando de esto de ir por paso, ¿no? Primero es decirle, recortan las esquinas de la hoja y forman como otra forma, ¿no? Después terminan eso en la otra consigna, porque son consignas en realidad por separado, pero que de la misma actividad. Así Tal que cual. nada, esa mi duda, apenas vi el trabajo y usted estaba hablando de eso, de ir por paso y no mostrarle ya como el producto final, sino que ellos Tal solo cual, lo vayan descubriendo. tal cual. Ahí, por ejemplo, en lo que vos describís, en esa primera propuesta, si vamos a enfocarnos a la consigna, en lo que hablábamos en la clase pasada, en el video, en vez de decirle, bueno, vamos a recortar una hoja para cambiarle la forma, si yo le digo, vamos a construir un nuevo formato, un nuevo borde de la hoja, porque después lo vamos a utilizar en algo que los va a sorprender, ¿no? Entonces, ya le cambio el sentido a la actividad, en el modo en que lo describo y lo digo, ¿no? Después, cuando les digo, vamos a buscar imágenes que se adapten a ese formato, porque estamos buscando dibujar fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a dibujar. Vamos a salirnos del estereotipo de lo que siempre hacemos y a buscar nuevas imágenes en este formato, en este límite. Y además, con la dificultad o el desafío que van a tener de ocupar toda la hoja. No puede, el dibujo tiene que estar ocupando todo el formato que tiene, toda la superficie, ¿no? Si llega a quedar un poquito de fondo, no importa, pero hay que llenarlo, ¿sí? Pero la idea era que toda la imagen sea todo el formato, ¿no? Entonces, con esa consigna, yo le doy un sentido a lo que están haciendo. Y también les explico por qué lo estamos haciendo y cuál es el contenido que se está trabajando. No es solamente el hacer, ¿no? No es, bueno, vamos a hacer peces, ¿no? ¿Se entiende? Es enriquecer la consigna con el contenido y con el sentido de lo que estamos haciendo. Y con la intención que tiene el docente de lo que se está haciendo. En el otro caso, partiendo de esta propuesta de decir, bueno, vamos a construir un proyecto en grupo. Y la idea es lograr una imagen que sea misteriosa, enigmática. ¿Sí? Y para eso va a haber todo un proceso que vamos a seguir, ¿no? Entonces, ellos empiezan esa propuesta sabiendo un poco de qué se trata y hacia dónde vamos, cuál es el sentido, el objetivo de lo que se está haciendo, ¿sí? No le estoy haciendo hacer una técnica porque sí, o solamente decir, bueno, vamos a marcar las sombras y a pintarlas, ¿sí? Tiene un sentido. A eso es lo que trato de explicarles con este ejemplo concreto, es lo que me refería en la clase pasada, ¿sí? Esto de que la consigna es muy importante porque encuadra el sentido de la clase, ¿sí? Entonces hay que pensarla bien. ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto, en ambas propuestas se puede continuar. La segunda que les mostré son fotos de varias clases, ¿sí? No recuerdo ahora, pero seguramente fueron 3 clases, algo así calculo. Y en el otro, en el del formato que les mostré primero, después lo continuamos con el color, ¿sí? Pero no encontré la foto para mostrarles. Entonces solo le mostré la primer clase, pero esa clase tenía como una segunda clase donde le pusimos el color, ¿sí? A esas figuras.
Entonces también pueden ver esto de que no es una actividad que se empieza y se termina el mismo día. No todos los dibujos son para guardar en la carpeta, ni tienen ojalillos, ni tienen un formato especial para guardar. De hecho, nos vamos totalmente de la carpeta o esto del trabajo número 1. ¿Sí? Hay que salirse un poco de esas ideas establecidas de que hay un trabajo por clase, un contenido para cada cosa, un trabajo que se empieza y se termina en la misma clase, porque no hay proceso en eso. Cada alumno puede tener diferente ritmo también, ¿sí? Entonces, quizás uno ya avanzó y empezó a pintar y el otro va a empezar a pintar la clase que viene. Eso también hay que ir manejándolo y viendo, porque no todos tienen el mismo modo de hacer y el mismo tiempo. Muy bien. Con respecto a todo esto profe, este trabajo va a tener un curso designado. Karen, te referías a que si va a ser para un grado específico. Ahora les voy a explicar con el trabajo práctico. Yo puse fecha de entrega aproximada el 18 de octubre, para tener un mes para trabajar en esto, ¿sí? Y lo vamos a ir también charlando en la clase. Si después vemos que necesitan más tiempo, lo hacemos, lo extendemos. Ahora esto después yo se lo subo, pero lo que quiero ahora es explicárselos. Va a ser como el trabajo de finalización de cursada, un trabajo individual para la calificación del segundo cuatrimestre, ¿sí? Entonces, el primer punto es esto: investigar y seleccionar 2 procedimientos, modos de hacer en el arte, o técnicas, le puse para orientarlos, ¿no? Uno de ellos debe ser con materialidad que sea factible de conseguir sin necesidad de comprar elementos artísticos. Puede ser cartón, diario, tubitos de papel higiénico, papeles de revistas, cajitas, lo que ustedes quieran, pero que sea algo factible de que se pueda conseguir, ¿sí? Retazos de tela. Y otro procedimiento que sea con materialidades específicas de artísticas o librerías, ¿sí? Cosas que se tienen que comprar. Entonces, que puedan pensar en 2 formas de proceder: una con recursos básicos, pero que sea una propuesta atractiva de todas formas, y otra que sea con mucha materialidad. El segundo punto va a ser experimentar ustedes ese procedimiento que quieren enseñar, ¿sí? Y registrar ese proceso en una foto. O sea, lo que ustedes quisieran que sus estudiantes hagan, que ustedes experimenten eso, lo hagan en una hoja, en un cartón o lo que sea que ustedes lo estén pensando, y le saquen una foto de lo que ustedes hicieron, ¿sí? A su propia experiencia con esa forma de procedimiento, ¿sí? El punto 3 va a ser pensar 2 contenidos para cada procedimiento. ¿Qué contenido puedo asociar con esta forma de hacer arte? Esa sería la pregunta que ustedes se van a hacer. Acá no estamos pensando que tengo tal curso y tengo que planificar para ese curso, sino que estamos pensando el procedimiento y le vamos a poner lo que nos parezca mejor para esa forma de hacer. En este sentido va a ser un contenido que van a tener que escribir también a qué núcleo temático pertenece, lo puse entre paréntesis para que no se olviden de eso, que se puede enseñar asociado a esos modos de producción. Indicar a qué año de primaria corresponde. Es decir, pueden de todo el diseño curricular, ustedes a este procedimiento lo voy a usar para tal contenido de tal año, a este otro procedimiento para tal contenido de este otro año. O pueden ser los 2 del mismo año, como ustedes consideren mejor. ¿Sí? Ustedes tienen el trabajo de decir, bueno, esta forma de hacer me sirve para enseñar este contenido en este año, ¿sí? O sea que van a ser 2 contenidos, uno para cada año y para cada procedimiento. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, profe. El punto 4 va a ser pensar con qué temática
que pueda ser de interés, se puede asociar cada procedimiento. ¿Qué motivación realizarías para el inicio de cada clase, si fuera una clase cada procedimiento, ¿no? Y en eso realizar un guión didáctico. ¿Qué quiere decir realizar un guión didáctico? Contar lo que harías en esa motivación. ¿Con qué tema? No sé, va a ser el tema del universo, las flores, un artista en particular. Con ese procedimiento, ese contenido, ¿qué tema motivacional vas a utilizar para cada uno de los dos? ¿Sí? Y redactar brevemente cómo harías ese inicio de clase. Acá estamos viendo el tema del interés del estudiante, de captar el interés. El punto 5, ¿cómo se puede explorar ese material a utilizar? O ese procedimiento. ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Sí? Eso también en un guión didáctico. Un guión didáctico es contar cómo lo voy a decir a los estudiantes. ¿Sí? Por eso se llama guión, porque es un guión para mí mismo como docente. Me voy a plantear cómo se lo voy a explicar a los estudiantes. O sea, si es para primer grado, ¿cómo les hago explorar este material? ¿Cómo les explico la forma de hacerlo? ¿De qué forma lo vamos a hacer? ¿Con qué pasos? ¿Sí? Eso depende de lo que ustedes vayan a pensar, ¿no? En el caso de lo que yo hice, entonces diría, bueno, hoy chicos, primero lo que vamos a hacer es recortar las 4 puntas de la hoja, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es pegar cada triángulo que nos quedó en diferentes ubicaciones en el borde de la hoja, ¿no? Ir haciéndome como punteos de cómo se lo voy a ir explicando a los estudiantes, ¿sí? El guión didáctico es también la transposición didáctica que yo voy a hacer. ¿Cómo explicaría el contenido? Porque también a esto hay que agregarle el contenido. También redactar un guión didáctico de cómo voy a explicarle el contenido que quiero enseñar en esa clase, ¿sí? Ese es el punto 6. El punto 7, ¿cuál es la consigna y la intencionalidad del docente? ¿Cómo se los voy a decir a los estudiantes? Esto de la consigna quizás se mezcle un poco con el otro punto de cómo voy a hacer el procedimiento. Dependiendo cómo sea la clase, quizás se combinen un poco. Yo se los puse en un orden, pero mientras esté todo, no hace falta quizás diferenciar tanto todo, pero lo que quería es que no les quede nada afuera, ¿sí? O a lo mejor ustedes empiezan haciendo primero la explicación del contenido en vez de primero lo que puse en el punto 2, ¿no? El orden que ustedes le quieran dar, no hay problema mientras estén todas las cuestiones, ¿sí? Solamente le puse números como para que tenga un orden, pero se pueden modificar. Después, ¿cómo cerrarías la clase? ¿Cómo se expondrían las producciones? Y en eso se relaciona con la última parte de la bibliografía que nos queda pendiente para el próximo lunes, que es pensar los espacios de la escuela y las imágenes, para salirse de lo convencional, de lo que ya estamos acostumbrados en la escuela. ¿Cómo lo podríamos exponer a esas producciones, a eso que se logre? ¿Sí? 9, elegir uno de los 2 procedimientos, acá ya elegimos uno, para realizar un video explicativo del contenido, la consigna y el procedimiento, es decir, hacer un video audiovisual de una de las 2 procedimientos. Para esto van a tener como referencia a la docente Gisela Duarte, que yo les compartí varios videos donde ella explica el procedimiento junto con el contenido y la consigna. Y lo hace de forma bien breve, ¿sí? Ese es el desafío que ustedes van a tener. ¿Cómo explicar todo esto que sería en una clase, que me lo estoy imaginando, resumirlo en un video breve? Que me pueda servir ese video para después para usarlo en cualquier clase que yo quiera hacer esta actividad. Ponerlo, proyectarlo y que sea el inicio de mi clase ese video, donde se explica el video, el contenido, la consigna y el procedimiento, de forma breve, y lo que voy a hacer en realidad es una demostración de ese procedimiento.
El punto 10 es buscar en el entorno cercano de nosotros, de ustedes, algún niño o niña que tenga una edad parecida a la que está dirigida a la propuesta. Y para proponérsela, para que la haga. Y registrar eso que hace el niño o niña que ustedes consigan en su entorno, registrar el producto, ¿sí? En una foto, no el niño, la cara del niño, sino la imagen de lo que logró hacer o el proceso de lo que hizo. Si está el proceso y el producto, mejor, ¿sí? Que nos quede registrado cómo podría ser que un niño haga eso que yo pensé. Y luego las conclusiones del trabajo, a partir sobre todo de qué se pudo concretar, qué aprendí en todo este proceso, qué cambiaría, cómo lo aplicaría a una clase real, o cualquier cosa que ustedes quieran dar como conclusión del trabajo. Y todo esto lo vamos a presentar, los videos y los puntos, en un formato de Padlet, que les voy a enseñar a utilizarlo para presentar el trabajo, ¿sí? Todo esto va a ser no solo el final del segundo cuatrimestre, sino como un adelanto del final de la materia, ¿sí? Porque es un trabajo bien completito, donde se aplica todo, y creo que va a ser la idea es que nos queden un bagaje de recursos que cada uno individualmente va a hacer, y las podamos compartir todo en un gran Padlet, donde nos quede toda la información de todos los trabajos que hicieron todos, ¿no? Y que podamos compartir todo lo que se hizo, y que nos quede como recurso para nuestro futuro trabajo. Esto lo vamos a ir haciendo también en clase. Yo les voy a ir diciendo cada paso, lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir trabajando, ¿sí? La idea es que yo puse 18 de octubre para que no se queden dormidos, pero no, si alguno se retrasa y necesita más tiempo, la idea es tenerlo antes que finalice la cursada, ¿sí? A mitad de noviembre. Y con eso con este trabajo poder rendir el final de la materia. Ay, me cansé de hablar. ¿Les surge alguna duda? ¿Están asustados? Es como mucho, pero creo que las dudas van a surgir a medida que hagamos. Sí, es como mucho, pero van a ir surgiendo las dudas a medida que vayamos avanzando. En realidad es como hacer una planificación de una clase bien minuciosa, con cada detalle, con cada cosa, y después que todos puedan compartir eso, y todos podamos tener ejemplos de diferentes procedimientos, propuestas, motivaciones, de lo que a cada compañero se le ocurrió, y nos quede como un recursero, ¿no? Porque ustedes me van a pasar el link de lo que hicieron, y yo ir poniendo todos los links en un solo lugar al que todos podamos acceder. Y, por ejemplo, profe, si utilizo, no sé, un cuento o algo, eso pongo todo, ¿no? Sí, la estructura de cómo lo quieren armar, mientras estén todas las cosas que yo les pedí, Sí, lo pueden armar como ustedes quieran, con la creatividad de ustedes, ¿sí? Si quieren poner un cuento, si van a usar una imagen, si van a ser un artista, o sea, con libertad lo van pensando, y lo van diseñando como a ustedes les parezca mejor. Si vos querés usar un cuento y querés poner el relato del cuento, las imágenes, lo que vas a usar en la clase, lo podés utilizar, ¿sí? claro. Ujú. Yo lo que les diría, por ejemplo, para la próxima clase, que se enfoquen en avanzar en buscar qué dos procedimientos van a usar, ¿sí? Y se paren ahí, por lo menos en avanzar en eso. Bueno, voy a usar esto y esto, ¿sí? Y quizás si pueden avanzar en
hacer ese procedimiento de ustedes y registrarlo en una foto. Sería como un avance en el primero y segundo punto, ¿sí? Y después, en cada clase, vamos a ir volviendo a las consignas, volviéndoles a ayudar, y seguramente después, más adelante, cuando esté más avanzado, vamos a tener clases donde les voy a hacer consultas individuales, para que ustedes me puedan consultar individualmente el proceso de su propio trabajo, ¿sí? Pero bueno, yo esto se lo estoy adelantando como decir, bueno, hoy fines de septiembre, esto es para noviembre, cuando terminemos la cursada, sería para terminar la materia de este trabajo, ¿sí? Y el mismo trabajo lo vamos a usar para rendir el final. ¿Sí? En el final lo que vamos a hacer es para que cada uno presente su trabajo. Eso va a ser el final de la materia. Bueno, se quedaron mudos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van ustedes con la cursada? Con la presencialidad. ¿Volvieron ya? Hasta ahora de tercero tuvimos solo una clase de dibujo. Ah, mira. Nada más. Muy bien. ¿Y con Margarita, con las prácticas, cómo está eso? Y dijo que Esta semana empezamos las observaciones. Ah, mira. ¿Cuántas observaciones van a hacer? 2 en jardín y 2 en primaria. Pero los que tienen el ATR tienen que hacer una, creo. Ajá. Pero son los chicos que cursaron el año pasado. Claro. Cuando ellos los- terminen lo del año pasado, seguimos nosotros, de práctica de 2021. Ah, ok. O sea, ustedes todavía no. No, Bueno. Bueno, perfecto. Era para ver, no estoy al tanto de cómo iban con eso. Bueno, hoy lo que les dejo entonces de tarea es eso, para la próxima clase. Investigar y decidir 2 tipos de procedimientos y tratar de hacerlos, experimentarlos ustedes, ¿sí? Y eso registrarlo en una foto. Si lo tienen, si lo hacen en la semana, mándenme la fotito para ver lo que hicieron, ¿sí? Si no lo llegan a hacer antes del lunes, no hay problema, pero si alguno lo va haciendo, me manda la fotito del trabajo que hizo, de la experimentación que hizo con esa técnica o con ese procedimiento que eligieron realizar. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Hasta ahí se entiende, ¿no? sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, por hoy nada más entonces, los dejo que se queden pensando en todo esto. Ahora les voy a subir esta clase de hoy, que se está grabando, y más las consignas del trabajo final de didáctica de las artes visuales de tercer año. Ah, y feliz día para mañana. Mañana tienen el Día del Estudiante. Gracias, profe. Que la Gracias, pasen lindo y que profe. descansen. ¿No tienen clases mañana, o sí? No, 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 perfecto. Bueno, descansen entonces mañana, aprovechen. Estamos todos muy callados, pero fue muy lunes. Sí, muy lunes y yo los bombardeé demasiado, pero bueno, no se asusten. Va a surgir algo muy lindo, ya van a ver.
Bueno, muchas gracias. Mucha información, dice Leonardo. Sí, ya sé. Pero bueno, vamos de a poco igual. Le di todo junto, pero vamos a ir de a poco, no se asusten. En realidad es un trabajo, todo lo que van a hacer va a ser diseñar en profundidad una clase, ¿sí? Pensando mucho en la pedagogía, en la didáctica, en la transposición didáctica de los contenidos, de los procedimientos, en la motivación, y también usando los elementos tecnológicos que tengan a su alcance para que también sean recursos didácticos en la enseñanza. Así que bueno, y lo vamos a ir haciendo entre todos de a poco. Nos vemos, bueno, el lunes que viene. En realidad, tenemos 2 semanas para hacer esto. Cuando ustedes vayan haciéndolo, si van eligiendo los procedimientos, me lo van mandando una fotito con lo que hicieron. ¿Sí? Porque la semana que viene lo que voy a hacer es subir una clase donde se finaliza la bibliografía que estamos viendo, con los puntos que nos quedaron pendientes, que son... esperen que lo tengo acá. La obra de plástica, un proceso para la apropiación cultural. Producir imágenes y construir ideas. Las paredes de la escuela o el discurso visual. Y la vida extramuros y la conclusión final del artículo, ¿sí? Eso se los voy a subir el lunes que viene en una clase, ¿sí? Y también les voy a dar algunos ejemplos del trabajo que les estoy haciendo hacer para que les tengan de referencia. Ahora sí, vayan tranquilos a descansar. Y bueno, cualquier duda que surja me van preguntando. Bárbaro. Muchas gracias. Que tengan Bueno, buenas gracias, noches. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao.